Lo importante que debemos destacar de las diapositivas 4, 5 y 6 son las diferencias entre las células eucariotas y las células procariotas. En esta ocasión estamos hablando de las bacterias. Por lo tanto, lo que debemos dejar en claro es que las bacterias poseen una estructura relativamente simple, son microorganismos procariotas, es decir, microorganismos unicelulares sencillos que no tienen estructuras membranosas, como por ejemplo una membrana nuclear, una mitocondria, un aparato de Golgi o un retículo endoplasmático rugoso, y que además se reproducen por división asexual, lo vamos a ver luego, a partir de fisión binaria. Esto los va a diferenciar de las células eucariotas. Pero además, una característica importante que luego la vamos a retomar y que es de importancia para las bacterias es que poseen una pared celular que rodea a las bacterias, y esta pared celular es compleja y le da ciertas ventajas o, o le permite sobrevivir en ambientes que son hostiles. Dentro de lo que son las paredes celulares que poseen las bacterias, hay dos formas básicas: una pared celular gram positiva con una gruesa capa de peptidoglicano y una pared celular gram negativa con una delgada capa de peptidoglicano. Esto luego lo vamos a desarrollar más adelante, y también a lo largo de la cursada lo vamos a ver bien en la parte del laboratorio, sobre todo la clasificación entre gram positivas y gram negativas. Pero lo importante es que esa pared celular o puede ser gruesa o puede ser más delgada, y que el componente principal es el peptidoglicano, que es una unión dipéptida entre dos aminoácidos y hidratos de carbono. Además, la particularidad que tiene esta pared celular es que es una estructura, como para que ustedes se la imaginen, semejante a una malla que va a rodear a la célula bacteriana, y que eso lo va a proteger de su entorno, le va a permitir mantener una presión osmótica óptima, y además en la pared esta celular compleja va a tener diferentes moléculas que le va a permitir colonizar, adherirse a las superficies para luego sobrevivir y colonizar un determinado lugar, ¿sí? Por ejemplo, una célula eucariota dentro del ser humano y provocar una infección. O hacerlo en la naturaleza y desarrollarse en un ambiente. Esas son las cuestiones más importantes que deben sacar de estas diferencias entre las células eucariotas y células procariotas. Desde la diapositiva 7 a la 27, lo que vamos a ver son las características generales de las bacterias. En principio, en las diapos 8 y 9 vamos a hablar del material genético. El ADN cromosómico que poseen las bacterias tiene una diferencia particular con respecto a la célula eucariota, y creo que es lo más característico y tal vez estaría bueno que lo supieran. Es que están agrupados los genes en las bacterias en operones. Estos operones son un conjunto de genes que se transcriben de manera conjunta y que por lo general están relacionados con alguna vía metabólica en particular, o eh, para llevar a cabo una determinada función. Es decir, ese operón va a regular la expresión de todos los genes en conjunto. Se van a transcribir todos juntos o se van a apagar todos juntos, es decir, se van a dejar de transcribir todos juntos. A diferencia de lo que sucede con la célula eucariota, en el cual cada uno de los genes que tenemos se transcribe de manera independiente. Pero es una característica bien diferenciable de las bacterias, de tener el grupo de genes
distribuidos en operones. Y estos operones, como les decía anteriormente, van a desarrollar una determinada función metabólica. Y la otra característica que los diferencia, y que esto es importante y lo vamos a retomar también luego como un factor de virulencia, es que poseen un ADN circular extracromosómico de doble cadena que se denomina plásmido. Ese plásmido lo que le va a conferir a la bacteria que lo tenga, por lo general, es una resistencia a antibióticos. ¿Y cuál es la importancia de esta resistencia a antibióticos? Es que este material genético extracromosómico se puede transferir entre bacterias de la misma especie o entre bacterias de diferentes especies. Y entonces eso lo que hace es que toda una población de bacterias que viven en comunidad, ¿sí? que conforman un consorcio microbiano, puedan llegar a tener resistencias al mismo antibiótico, debido a que se pasaron, ese ADN circular fue transfiriéndose entre bacterias de la misma especie o de diferentes especies. Y eso lo que sucede es que le da resistencia a un antibiótico. Pueden tener resistencias a varios antibióticos por tener varios de esos elementos circulares denominados plásmidos. Y eso lo diferencia con respecto a las células eucariotas, que no tenemos esos plásmidos dentro de como material genético en una célula eucariota. Pero en la célula bacteriana sí vamos a poder encontrar, y esa es la particularidad que les da. Y además, este plásmido, su replicación y transcripción va a ser independiente de lo que sucede con el ADN cromosómico que les decía anteriormente que estaba separado en operones. Bueno, se va a poder transcribir independientemente del cromosómico. La fisión binaria es una forma de reproducción asexual que tienen las bacterias, que consiste en la duplicación de su ADN seguida por la división citoplasmática, que se denomina citoquinesis. Y esto va a dar como resultado, como se puede ver en la diapositiva número 10, la generación de dos células hijas. Estos procesos, o este proceso de fisión binaria, es bastante rápido, lleva unos 10 a 20 minutos, dependiendo de los tipos de bacterias de los que estemos hablando. E. coli tiene una reproducción, una fisión binaria, el tiempo de duplicación es bastante corto, y por ese motivo es que pueden llegar a un número elevado de bacterias en unas pocas horas. La esporulación es un mecanismo adaptativo que han desarrollado algunas especies de bacterias, especialmente las bacterias gram positivas. Este mecanismo adaptativo le permite a algún tipo de bacterias sobrevivir a condiciones ambientales que no les son favorables. Por ejemplo, cuando hay privación de falta de luz o de algún nutriente que sea esencial para su supervivencia. Entonces, ante estas condiciones, las bacterias son capaces de formar estas estructuras resistentes denominadas esporas, que van a ser liberadas al medio ambiente. ¿Cuánto duran estas esporas en el medio ambiente? Van a durar el tiempo que sea necesario hasta que las condiciones ambientales sean las adecuadas para que puedan proliferar. Cuando las condiciones ambientales son las adecuadas para que puedan proliferar, la espora
sale de ese estado de latencia y da origen a un nuevo microorganismo, a una nueva bacteria. Es una forma, lo que no tiene que quedar en claro es que la espora es una forma de resistencia cuando las condiciones ambientales no son las favorables. En la diapositiva número 12 se puede ver el ciclo de vida de Bacillus subtilis, en el cual observamos a la izquierda el proceso de fisión binaria y hacia la derecha vemos el desarrollo de la espora y cómo luego, ante las condiciones favorables del medio ambiente, va a germinar y va a dar origen a una nueva célula bacteriana. ¿Por qué es importante conocer la composición de la pared bacteriana? Porque a partir del conocimiento de la composición de la pared bacteriana vamos a poder clasificar a las bacterias en dos grandes grupos: bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. ¿Cómo realizamos esta clasificación? Lo realizamos a partir de la aplicación de una tinción diferencial denominada tinción de Gram. Las especificaciones acerca de cómo realizar la tinción de Gram la vamos a ver luego en el laboratorio. Ahora vamos a empezar a hablar un poco de las diferencias entre las paredes de las bacterias gram positivas y de las gram negativas. Vamos a empezar describiendo las características de la pared de las bacterias gram negativas, que son más complejas a nivel estructural y químicamente con respecto a las gram positivas. Estructuralmente lo que vamos a observar es que por encima de la membrana citoplasmática tiene dos capas. La primera, pegada a la capa de la membrana citoplasmática, está una delgada capa de peptidoglicano que representa solo el 5 o el 10% del peso seco de la bacteria. Es muy delgada con respecto a lo que vamos a observar en las bacterias gram positivas, en el cual la capa es muy gruesa. Luego, por encima de la capa de peptidoglicano, lo que vamos a encontrar es una membrana externa, ¿sí? Que esta membrana externa lo hace característico de las bacterias gram negativas. Y entre el espacio que encontramos entre la membrana externa y la membrana citoplasmática encontramos el espacio periplasmático. En este espacio periplasmático se van a ubicar enzimas hidrolíticas que le van a servir a la bacteria para degradar moléculas complejas o macromoléculas y poder metabolizarlas. Varias de estas enzimas hidrolíticas son factores de virulencia, que lo vamos a ver luego más adelante en diapositivas posteriores, pero como para aclararlo, el factor de virulencia es un componente que tiene la bacteria que le permite proliferar y poder sobrevivir, por ejemplo, cuando realiza la infección en algún tejido. ¿Sí? Es característico de las bacterias patogénicas. Y por último, esta pared no es sensible a la lisosima, que sí lo vamos a ver como una diferencia con respecto a las gram positivas, y eso es debido a que la membrana externa que tiene estas bacterias, que como dije anteriormente es característico de las bacterias gram negativas, la membrana externa no permite el paso de esta enzima, la lisosima, que es capaz de degradar al peptidoglucano. Eso lo va a hacer una diferencia con respecto a las bacterias gram positivas.
Con respecto a la pared de las bacterias gram positivas, lo que podemos decir es que tiene una gruesa pared de peptidoglucano, que si bien es bastante compacta, tiene la porosidad suficiente como para permitir la difusión de metabolitos que le permitan a la bacteria sobrevivir, y que durante la infección el peptidoglucano puede interferir en la fagocitosis y desencadenar diversas respuestas inmunitarias como procesos pirogénicos, por ejemplo, el desarrollo de fiebre. Otra de las particularidades más generales de estas paredes de las gram positivas es que el peptidoglucano es sensible a la lisosima, es decir, pierde el esqueleto, se degrada, y que esta enzima se encuentra presente en la mucosidad y en las lágrimas del ser humano. Por lo tanto, representan un mecanismo de defensa para estas bacterias gram positivas, ya que son capaces de degradar un componente fundamental de la estructura de la pared celular de las bacterias gram positivas. ¿Qué sucede si pierden este peptidoglucano, si es degradado por la lisosima? Bueno, lo que va a suceder es que van a perder la presión, la capacidad para mantener la presión osmótica que tienen en su interior, y se va a producir el fenómeno de lisis celular. Diapositivas 19 y 20. El lipopolisacárido se encuentra abundantemente en la membrana externa de las bacterias gram negativas. Es una endotoxina y un potente estimulador de la respuesta inmunitaria. Este lipopolisacárido se libera tanto hacia el medio externo como hacia el entorno intercelular del organismo anfitrión en donde se encuentra la bacteria, a partir de las bacterias que se encuentran presentes infectándolo. Es un mecanismo para provocar daño. Otra cuestión importante es que los microorganismos han desarrollado la capacidad para modular su expresión, es decir, la cantidad de lipopolisacáridos presentes en la membrana externa está regulado, y esta regulación que tiene de la cantidad que tiene la membrana externa les permite modular la respuesta inmunitaria del hospedador y lograr la infección. Es decir, pueden tener mucha cantidad o menor cantidad, depende de las circunstancias, modulan la respuesta de defensa que tiene el hospedador y con eso van colonizando e infectando el organismo. Otra de las características que tiene es que, si bien este lipopolisacárido es un factor de virulencia, que luego lo vamos a ver más adelante, pero nos sirve como, lo remarco para que ustedes hagan foco acá y luego cuando lleguemos a los factores de virulencia puedan entender de qué manera funciona. Y lo último que voy a mencionar sobre estos lipopolisacáridos es que van a ser reconocidos por el sistema inmune, por células de la inmunidad innata, por unos receptores denominados TOL, pero que si bien no lo vamos a ver ahora, también estaría bueno que lo recuerden o lo remarquen, como para que cuando lo vean en inmunidad innata en las próximas clases, recuerden la importancia de este lipopolisacárido que se encontraba en las paredes, especialmente en la membrana externa de las bacterias gram negativas. Diapositivas número 21 y 22. Vamos a hablar acerca de las estructuras externas que poseen las bacterias. En principio hablaremos de la cápsula, la cual es una cubierta de grosor variable conformada por proteínas y polisacáridos. Si esta cubierta está bien estructurada y se encuentra bien adherida a la célula, se la va a denominar cápsula. En cambio, si esta estructura está mal definida y tiene poca adhesión o la adhesión es débil a la célula, se la va a denominar glicocálix. El tener la cápsula le da a las bacterias la ventaja de
evitar la fagocitosis, es decir, funciona como una barrera, no solamente contra la fagocitosis, sino también contra anticuerpos y a la difusión impide la difusión de antibióticos. También se le ha asociado con la formación de biopelículas o biofilm bacterianos, ya que el poseer la cápsula le permite una mejor adhesión no solamente con otras bacterias, sino que también a diferentes superficies. Como ya lo mencioné con otras estructuras o características de la pared celular, el tener la cápsula le da una ventaja a las bacterias para colonizar diferentes ambientes y es un factor de virulencia, que lo vamos a ver luego en las próximas diapositivas. Diapositivas 23 y 24. Otra de las estructuras externas que pueden llegar a tener las bacterias son los flagelos. Los flagelos son estructuras en forma de cuerda, son estructuras proteicas constituido por varias unidades de una proteína denominada flagelina y se encuentra como en forma helicoidal. Básicamente el flagelo lo que le va a servir a las bacterias es para la movilidad o propulsión, y eso lo hacen a partir de un fenómeno que se llama quimiotaxis. Las bacterias son capaces de dirigirse, dependiendo de cómo muevan los flagelos, hacia sustancias que le van a hacer, que van a funcionar como nutrientes y que se van a denominar atrayentes. Entonces la bacteria va a tener la capacidad de mover los flagelos y se va a dirigir hacia el lugar donde haya un atrayente. O va a evitar compuestos que le van a ser nocivos para la bacteria. Y entonces esos se van a denominar repelentes y la bacteria se va a estar alejando de los mismos. Y eso lo va a lograr también con el movimiento de los flagelos. Ese fenómeno de poder dirigirse hacia sustancias que le resultan nutritivas como un atrayente o alejarse de un repelente se denomina quimiotaxis. Otra de las particularidades de diapositivas 23 y 24. Otra de las estructuras externas de las cuales vamos a hablar es de los flagelos. Los flagelos son estructuras en forma de cuerda, constituidas por muchas unidades proteicas de una proteína llamada flagelina, la cual se conforma de manera helicoidal, que está anclada a la membrana de las bacterias y que le sirve para propulsión o movilidad. A partir del movimiento de los flagelos, las bacterias pueden dirigirse hacia un nutriente, que estos se van a denominar atrayentes, o alejarse de sustancias que les resultan nocivas, y estas sustancias se las va a denominar repelentes. Este mecanismo para poder acercarse hacia un atrayente o alejarse de un repelente se denomina quimiotaxis. La cantidad de flagelos que pueden llegar a tener las bacterias va a variar dentro de las especies, pueden llegar a tener uno o varios y dependiendo de dónde se localicen van a tener diferente denominación. Audio para las diapositivas 25, 26, 27 y 28. De la estructura externa que vamos a hablar es de las fimbrias. Las fimbrias están constituidas por unidades de una proteína denominada pilina. La diferencia morfológica que tiene esta estructura externa con respecto al flagelo es básicamente es en el grosor y en que están dispuestas a lo largo de toda la superficie de la bacteria. ¿Cuál es la función que desempeñan las fimbrias en la célula bacteriana? Bueno, la función principal que nos tiene que quedar en claro es la de adhesión y son fundamentales para el primer
paso de la infección bacteriana o colonización de cualquier superficie, ya que el primer proceso que vamos a ver es el de adición a la superficie, y lo van a hacer a partir de estas fimbrias. A raíz de esto es que las fimbrias las podemos ver con otras denominaciones, como por ejemplo adhesinas, evacinas o lectinas. Lectina se le llama cuando tiene además en la punta de las fimbrias una proteína que tiene afinidad por un hidrato de carbono, que generalmente el hidrato de carbono es la manosa. Entonces, básicamente lo que nos tiene que quedar claro es que la función de las fimbrias en las bacterias es para la adhesión. Y lo otro que podemos llegar a ver es que también encontramos pilis sexuales que sirven para la transferencia horizontal de material genético entre bacterias, y lo vamos a ver gráficamente en la diapositiva 27 y 28 con un par de imágenes. Pero bueno, esas serían las dos funciones, la de adhesión y la de las pilis sexuales para la transferencia de material genético. Audio para las diapositivas 29, 30 y 31. Vamos a hablar acerca de la colonización bacteriana y el proceso infeccioso. Cualquier proceso que lleva al establecimiento de una bacteria en un organismo se inicia con el proceso de colonización, que básicamente es el establecimiento y proliferación en la piel o en las membranas mucosas. Este proceso no se va a dar cuando el ingreso del microorganismo se da a partir del torrente sanguíneo. Luego de este proceso de colonización, hay 4 escenarios posibles que se pueden llegar a desencadenar. Uno es la eliminación del microorganismo por parte del hospedador. 2 es la infección y por lo tanto obliga al hospedador a desencadenar una respuesta inmunitaria. 3, que el hospedador entre en un estado parcial transitorio en el cual no presenta síntomas, pero sigue despidiendo al microorganismo. Y 4 es el proceso no menos importante, pero sí que quisiera aclarar, que está en el diagrama a la izquierda arriba con las bacterias de color verde, en el cual los microorganismos se vuelven parte de la flora existente y se establece el fenómeno denominado comensalismo, en el cual ambos, tanto los microorganismos como el hospedador, se ven beneficiados. Y esto es lo que ocurre con la microbiota intestinal que tenemos en nuestro organismo. Entonces, ante un proceso de colonización, lo que debemos rescatar es que puede haber varios escenarios posibles, varios vinculados al proceso de infección, que es lo que siempre visualizamos, pero el no menos importante es el proceso en el cual se dan asociaciones positivas entre ambos, como el comensalismo, y ambos organismos se ven beneficiados, en este caso la bacteria y el ser humano, por el establecimiento de estas bacterias en el organismo. Diapositiva número 31, primer paso en el proceso infeccioso, entrada en el hospedador con evasión de sus defensas primarias. Como dijimos anteriormente, la vía de ingreso de las bacterias es a partir de las vías respiratorias, la vía digestiva, la vía genitourinaria, o a partir de la piel o alguna lesión que tenga la piel o quemadura. Una vez que el microorganismo esté adentro de nuestro organismo, se va a tener que sobrepasar las barreras de defensa que va a presentar el hospedador, como por ejemplo la fagocitosis, o ambientes con un pH ácido como la del estómago, o enzimas hidrolíticas
presentes, por ejemplo, en la saliva, en el intestino delgado o en el estómago. Una vez que la supera, la bacteria va a tener diferentes herramientas para poder superarlas o no, y a partir de ahí proseguir el proceso infeccioso, o el hospedador lo va a haber eliminado ante el primer mecanismo de defensa que presente. Diapositiva número 32. Adición del microorganismo a la célula del hospedador. Las células bacterianas presentan en su superficie, como ya lo vimos en diapositivas anteriores, especialmente en la parte externa, estructuras que le permiten adherirse a la célula del hospedador. En este caso, como se puede ver en el dibujo que ejemplifica, son las fimbrias, las cuales funcionan como el link para que se puedan unirse a la membrana plasmática del hospedador. De este modo, una vez que se unan a la membrana del hospedador a partir de estas fimbrias, lo que sucede es que aumenta su grado de virulencia debido a que aumenta su grado de adhesión. Esto permite que el líquido el líquido o el moco de algunas regiones corporales, como puede ser de las vías urinarias y el tubo digestivo, no permitan arrastrar las células y llevarlas hacia el exterior. Entonces las hace más resistentes y permite que permanezcan adheridas y puedan seguir avanzando en este proceso infeccioso. Diapositiva número 33. Invasión del hospedador. Las bacterias invasoras son aquellas que pueden acceder a las células del hospedador, penetrar las superficies mucosas y diseminarse del lugar inicial en donde se ha producido la infección. Para que se produzca este paso, participan enzimas bacterianas, como por ejemplo la colagenasa, cuya función es degradar la matriz extracelular de la célula del hospedador y de este modo mejorar el acceso a la superficie de la misma. Por lo general, estas enzimas son proteínas que se encuentran ubicadas en la membrana de la célula bacteriana y son capaces de interactuar con receptores específicos de la célula hospedadora. Diapositiva número 34. Diseminación. Como se puede observar en el dibujo presente en la diapositiva, tenemos dos tipos de bacterias de vida intracelular y bacterias de vida intercelular. Y dentro de estas podemos llegar a encontrar obligadas y facultativas. Si nos referimos a las bacterias que tienen forma de vida en los espacios intercelulares, vamos a poder decir ciertas características de estas bacterias, como por ejemplo que tienen una alta capacidad para evadir la fagocitosis, y este es un mecanismo vital para poder subsistir en estos espacios. Por lo general, para poder subsistir en esos espacios, son bacterias que presentan en su morfología una cápsula. Como vimos en diapositivas anteriores, la cápsula era una estructura externa que, entre las características que tenía o funcionalidades para la bacteria, era la capacidad para evadir la fagocitosis. Entonces aquellas que tengan forma de vida en los espacios intercelulares van a ser bacterias que presentan una cápsula, mientras que aquellas que tienen de vida intracelular, es decir, viven adentro de la célula del hospedador, por lo general la característica que los distingue es que utilizan esta forma de vida para evadir la acción de los anticuerpos.
Diapositiva número 35, superación de los mecanismos de defensa. Acá lo más importante es que una vez que las bacterias están dentro del organismo van a tener que empezar a superar los mecanismos de defensa que le va a presentar el sistema inmune. Y para eso van a tener las bacterias diferentes estrategias, y muchas de las estrategias que van a utilizar van a estar vinculados con los factores de virulencia que vamos a ver en las diapositivas posteriores. Pero bueno, una vez que se han diseminado, el próximo paso es superar los mecanismos de defensa que le va a plantear el hospedador, y si la supera, bueno, va a proseguir en el proceso de infección. Las bacterias han desarrollado múltiples estrategias para superar el sistema inmune. Y el sistema inmune también tiene estrategias para poder contrarrestar a las bacterias. Pero bueno, esto básicamente se refiere a esos aspectos únicamente, pero lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos de factores de virulencia y de qué manera son capaces de superar estos mecanismos de defensa. Diapositiva número 36, daño en el hospedador. Hay dos maneras de producir daño en el hospedador. La primera es a partir de toxina. El daño por toxina se produce a partir de la capacidad que tienen ciertas bacterias para liberar toxinas hacia el medio, y a partir de diversos mecanismos enzimáticos dañar a la célula hospedadora. Para relacionar un poco los contenidos que hemos visto previamente y para recordarlo justo en este momento, las toxinas se van a dividir en exotoxinas y endotoxinas. La endotoxina, que vimos claramente en diapositivas anteriores, fue la que se encontraba en la membrana externa de las bacterias gram negativas. Era el lipopolisacárido. ¿Recuerdan? Bueno, eso era una endotoxina que, como les había comentado, estaba regulado y se liberaba bajo ciertas situaciones en las cuales, cuando estaban grandes cantidades, producía daño en el hospedador. Pero bueno, pueden ser las toxinas exotoxinas y endotoxinas, y dentro de esa endotoxina la que ya vimos fue la que estaba presente en las bacterias gram negativas, que era el lipopolisacárido presente en la membrana externa. Y el otro proceso o mecanismo por el cual se produce daño es cuando la respuesta inmune frente a la infección bacteriana se produce en exceso. Y este exceso, como por ejemplo una inflamación, se va a producir en exceso y va a terminar generando un daño en las células hospedadoras. Diapositiva número 38, progresión o alivio de la enfermedad. Y aquí están las dos consecuencias. Puede ser el progreso de la enfermedad siguiendo una infección, o que la infección sea controlada y las bacterias sean eliminadas debido a una respuesta inmunitaria o algún tipo de tratamiento. Diapositiva de la 39 a la 43. Factores de virulencia. Los factores de virulencia son moléculas producidas por un patógeno que influyen específicamente en las funciones del hospedador, y de este modo, al influir sobre las funciones del hospedador, le permite a la bacteria proliferar y desarrollarse. Por lo general, estas moléculas, que son denominadas factores de virulencia, le va a permitir a las bacterias colonizar nichos en el hospedador, evadir e inhibir la respuesta inmune del hospedador, entrar y salir de las células y también obtener nutrientes del anfitrión. Entre los factores de virulencia que vamos a mencionar a continuación, va a haber varias estructuras que ya las fuimos mencionando anteriormente, como por ejemplo la cápsula, las toxinas, que pueden ser endotoxinas y exotoxinas, las fimbrias, que las vamos a ver con el nombre de adhesinas,
y los sideróforos, que ya lo vimos en algunas diapositivas anteriores. Diapositiva número 44, adherencia. El factor de virulencia relacionado con la adherencia va a ser principalmente las fimbrias o adhesinas. Como ya vimos anteriormente, las fimbrias eran estructuras de menor diámetro que el flagelo, que estaban rodeando toda la superficie de la bacteria y que tenían como función principal interactuar con algún tipo de receptor de la célula hospedadora para favorecer el proceso de colonización y adherencia. Y dentro de estas fibras, las que dijimos que podían tener diferentes nombres, como adhesinas o lectinas. Lectinas, que lo van a ver luego, es cuando en la punta de las fimbrias tiene una proteína que tiene afinidad por un hidrato de carbono, y ese hidrato de carbono es una manosa, que por lo general se encuentra en las células del hospedador. Diapositiva número 51. Afímbricas. Se denomina a aquellas, son las adhesinas afímbricas, se dice de aquellas en las cuales no están involucradas las fimbrias. Para este caso van a ser proteínas que se encuentren en el peptidoglicano, en las gram positivas, o proteínas de membrana que estén en la membrana externa de las gram negativas, o proteínas que se encuentren en el glucocálix. Y la función que van a tener van a ser las mismas que la de las fibras: adherirse a la célula del hospedador para empezar el proceso de colonización. Pero la diferencia que tienen entre fímbricas y afímbricas es que no están involucradas las fimbrias en el proceso de adhesión, sino que son otras proteínas que están ubicadas en sitios parecidos pero que desempeñan la misma función. Diapositiva número 53. Facilitador de la adherencia. IgA proteasa. En particular, vale mencionar a la IgA proteasa porque no está vinculada estrechamente con el proceso de adherencia, pero sí indirectamente. Por lo general, para facilitar la colonización de las mucosas, que son la puerta de entrada para la infección de muchas bacterias patógenas, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, estas bacterias lo que hacen es excretan enzimas capaces de romper y degradar a la IgA secretada por nuestro organismo. Entonces lo que hace esta proteasa la inactiva, y de esta manera favorece la colonización de este tipo
Desde el punto de vista médico, los biofilm bacterianos tienen, se le podría diapositiva de la 54 a la 58 inclusive. Éxito de la adhesión, formación de biofilm bacterianos. Los biofilm bacterianos o biopelículas son comunidades de bacterias que pueden estar conformadas por bacterias de la misma especie o de diferentes especies. Van a crecer embebidos en una matriz de exopolisacáridos y adheridos a una superficie que puede ser inerte o un tejido vivo. Diapositiva número 58. Importancia de los biofilm. La importancia que tienen los biofilm desde el punto de vista médico es que, como dice la diapositiva, el 60% de las infecciones microbianas son causadas por la producción de biopelículas o biofilm bacterianos. Aquí viene una pregunta, ¿debemos utilizar la misma dosis de antibiótico para tratar una infección bacteriana cuando forma un biofilm que cuando son células nadando libremente? Bueno, está comprobado que la utilización de los antibióticos para bacterias que se encuentran nadando libremente es mucho menor que la que se requiere para combatir a una bacteria o una comunidad de bacterias que han formado un biofilm o una biopelícula. Estos biofilm o biopelículas son estructuras de resistencia y por lo tanto la acción de los antibióticos le permite resistir mucho más que cuando las bacterias se encuentran nadando libremente. Y otra de las cuestiones para remarcar acerca de los biofilm es que no solamente tenemos que asociar los biofilm a infecciones bacterianas, sino que también se pueden dar como tenemos nuestra flora comensal intestinal que forma un biofilm bacteriano y nos da ciertos beneficios, como por ejemplo limitar la colonización de bacterias patógenas. Diapositiva 59-60. Resistencia antimicrobiana. Dos factores que favorecen la resistencia antimicrobiana son la automedicación y la sobreprescripción de medicamentos. Y el otro factor es la resistencia codificada en los plásmidos transferibles entre especies y familia de bacterias. Como para que lo relacionen, esta resistencia codificada en los plásmidos, recuerden que los plásmidos eran ADN circular, extracromosómico y se codificaba para resistencia a antibióticos por lo general y es posible la transferencia entre diferentes bacterias, como dije anteriormente, de diferentes especies o géneros. Y eso favorece que si una bacteria no era resistente a un determinado tipo de antibiótico, si le pasó el plásmido a otra y que no lo era, esa bacteria se hizo resistente. Así sencillamente explicado. Luego hay diferentes mecanismos por los cuales se puede generar resistencia. En realidad hay varios. Se puede mutar el receptor en el cual hacía el link el antibiótico en la membrana de la bacteria, entonces al mutarse ya no se puede adherir. Puede ser que la bacteria secrete algún tipo de compuesto que haga modificar el antibiótico y deje de tener efecto. Puede ser que cierre los poros de su membrana y el antibiótico deje de ser permeable, entonces ya no puede entrar, o puede tener mecanismos por los cuales es capaz de expulsar al antibiótico una vez que lo reconoce dentro de su citoplasma. Esos son los mecanismos por los cuales las bacterias pueden generar resistencia y evadir los efectos de un antibiótico.
Diapositiva número 60, movilidad. Si hablamos de movilidad en bacterias, vamos a tener que hablar del flagelo. El flagelo, recuerdan, era la estructura de propulsión que tenían las bacterias para dirigirse hacia un ambiente favorable y escapar de algún ambiente que no les sea tan favorable. En realidad era la posibilidad de censar compuestos que actúan como atrayente o dirigirse hacia sitios contrarios hacia donde había un compuesto denominado repelente, y ese fenómeno se denominaba quimiotaxis. Y para que se produzca este fenómeno precisaba el flagelo, que era el que le iba a dar movilidad. Las bacterias se van a denominar como móviles o no móviles dependiendo de la presencia de este flagelo. Y es un factor de virulencia debido a que una bacteria sea móvil le permite escaparse de un sitio y poder colonizar otro. ¿Sí? Si un sitio no le es favorable, le permite con su flagelo escaparse y poder ir y colonizar otro sitio en el cual las condiciones sean más favorables. Por eso se denomina que es un factor de virulencia. También hay otro tipo de movimiento asociado con las fibrias de tipo 4 en una especie de bacteria en particular, pero lo que les tiene que quedar en claro es que la movilidad en general en las bacterias se da a partir de la presencia o ausencia de flagelos. Ausencia de flagelos, la bacteria no va a ser móvil. Diapositivas número 62 y 63. Evasión de la respuesta inmune. Como ya vimos, las cápsulas tenían varias funciones que le daban a las bacterias de protección frente a la acción, por ejemplo, de los anticuerpos. Moderaban la acción de los antibióticos al permitir una baja difusión de los mismos hacia dentro de la célula, y tenían propiedades antifagocíticas. En el caso de Streptococcus pyogenes, la particularidad que tiene es que en la composición de su cápsula presenta el ácido hialurónico, que es un polímero que está presente y es un polímero presente en las células del hospedador. Por lo tanto, este tipo de cápsulas resultan no inmunogénicas y el hospedador no produce anticuerpos que vayan a atacar o psonizar a la superficie capsular. Es un mecanismo de engaño que le hace al hospedador para hacerla creer como que es propia esa estructura, y entonces el sistema inmune no va a desarrollar ninguna acción para intentar eliminarlo. Diapositiva número 63, sideróforos. El hierro es un factor nutricional limitante del desarrollo de las bacterias, y aunque en nuestra sangre se encuentre en gran cantidad, por lo general están asociadas con otras proteínas como son la hemoglobina y la transferrina. Por lo tanto, bacterias que vivan en la sangre o que quieran desarrollarse, para poder hacerlo han desarrollado una estrategia que consiste en la síntesis de un sistema enzimático denominado sideróforos, que tiene como función la captación o quelación del hierro y para poder sobrevivir. De este modo, estos sideróforos compiten con las proteínas presentes en la sangre por el hierro y les permite desarrollarse.